Cordial saludo y bienvenidos. Bueno, este video tutorial tiene como objetivo aprender a solucionar problemas utilizando el método simplex aplicado a la programación lineal. Para ello, entonces, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero que todo, el método simplex, para poderse llevar a cabo, tiene unas condiciones. Entonces, dichas condiciones están dadas en términos de dos elementos sustanciales. El primero son las restricciones. ¿Y qué sucede con las restricciones? Entonces, las restricciones son ecuaciones con lado derecho no negativo. Y la segunda condición está dada en términos de las variables. ¿Y qué podemos decir acerca de las variables? Que las variables son no negativas. Entonces recordemos, restricciones, ecuaciones con lado derecho no negativo y las variables son no negativas. A partir de esa situación, entonces podemos tener varios casos del método simplex. Vamos a estudiar un primer caso. El caso número 1 está dado especialmente cuando nosotros tenemos restricciones que están precedidas por el símbolo menor o igual. Para ello, nuestras restricciones nos las están presentando de manera canónica y las tenemos que estandarizar. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Para estandarizar una restricción, lo que hacemos es agregar una variable que se llama, en este caso, variable de holgura. Y entonces, nuestra variable de holgura consiste en sumar a nuestra restricción la expresión S1. Pero recordemos, siempre y cuando nuestra restricción esté precedida del signo menor o igual. Ese entonces es el primer caso. Vamos a aplicar un ejercicio de esta naturaleza. Entonces tenemos la función objetivo que nos dice que tenemos que maximizar z igual a 5x1 más 4x2 sujeto a las siguientes restricciones. Entonces la primera es 6x1 más 4x2 menor o igual a 24. La segunda restricción, x1 más 2x2 menor o igual que 6. La siguiente restricción, menos x1 más x2 menor o igual a 1. Y una cuarta restricción que es x2 menor o igual a 2. Todo esto, recordemos, para que se pueda solucionar por el método simplex, entonces tiene que presentar la condición de que x1 y x2 son mayores o iguales que 0. Desde este punto de vista, lo primero entonces que vamos a hacer es estandarizar. Entonces, para estandarizar, vamos a coger nuestras restricciones y le vamos a agregar variables de holgura. Entonces, a la primera le agregaríamos S1, a la segunda S2, a la tercera S3 y a la cuarta S4. Desde ese punto de vista, aplicaremos el procedimiento, pero además, entonces vamos a coger nuestra función objetivo y lo que vamos a hacer es igualarla a 0. Es decir, esta expresión 5x1 más 4x2, lo que vamos a hacer es pasarla al lado izquierdo. Teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, entonces, ¿cómo me quedaría el arreglo? Entonces me quedaría z menos 5x1 menos 4x2 igual a 0. Las restricciones 6x1 más 4x2 más S1, voy a poner acá el igual, sería igual a 24. La segunda me quedaría x1 más
2x2 más s2 igual a 6. La siguiente me quedaría menos x1 más x2 más s3 igual a 1. Y finalmente la última, x2 más s4 y sería igual a 2. Perfecto. Con base en esto, entonces lo que vamos a hacer es proponer nuestro tablero inicial. Desde ese punto de vista, nuestro tablero va a tener la siguiente configuración. Cada vez que apliquemos este método, entonces lo que vamos a hacer es lo que a continuación les propongo. Primero, la primera columna la vamos a llamar variables básicas y nuestras variables básicas va a estar conformadas por aquellas variables que en mi solución inicial haciendo x1, x2, xn sean o me den como resultado variables positivas, es decir, que S1 me dé un valor positivo, S2 un valor positivo, S3 un valor positivo y así consecutivamente. Después tendríamos mis variables de tipo no básicas, que inicialmente son x1 y x2, mis variables básicas S1, S2, S3, S4 y los lados derechos que los voy a llamar recursos. Los voy a llamar RHS. Entonces, mi primer variable básica está dada en la función objetivo que sería z. Mi segunda variable básica sería S1. Mi siguiente variable básica sería S2. La siguiente sería S3. Y la última sería S4. Ok. Entonces, nos disponemos a colocar los coeficientes con base en este arreglo. Entonces, los coeficientes serían menos 5, menos 4 y para la función objetivo 0S1, 0S2, 0S3, 0S4 y el lado derecho que sería o los recursos para esta serían 0. Acá los coeficientes de x1 serían 6, 4, 1S1 y así consecutivamente. Entonces, hagámoslo. Entonces diríamos menos 5, menos 4, 0, 0, 0, 0 y 0. La siguiente sería 6, 4, 1, 0, 0, 0 y el lado derecho que sería 24. Para la fila C2, entonces tendríamos 1, 2, 0 para C1, 1 para C2, 0, 0 y el lado derecho que sería 6. Para la fila C3 sería aquí, perdón, el valor de acá sería menos 1, 1, 0, 0, 1, 0 y el lado derecho que sería 1 y finalmente para la fila S4 que sería 0, 1, 0 correspondientemente, 1 para S4 y el lado derecho que sería 2. El procedimiento que continúa acá consiste en identificar la fila pivote y la columna pivote. ¿Qué es eso de fila pivote y columna pivote? Entonces, en el caso de maximizar, la columna pivote se identifica por determinar, voy a poner acá subrayado, determinar en el renglón Z cuál es el valor más negativo o el que se encuentre más a la izquierda del 0. Entonces estaríamos diciendo que nuestra columna pivote sería el valor asociado a menos 5, lo que quiere decir que esta sería la columna y me va a dar lugar a decir que la primer variable que va a salir y se va a convertir en variable básica sería x1. Posteriormente, ahora vamos a determinar quién es la fila pivote. Para determinar quién es la fila pivote, entonces lo que hago es hacer un cociente. Cociente entre el valor de los recursos
y cada uno de los valores que pertenecen a las variables básicas en mi columna pivote. Entonces estaría diciendo 24 dividido 6, 6 dividido 1, 1 dividido menos 1 y 2 dividido 0. ¿Cómo hago para determinar cuál es mi fila pivote? Entonces identifico en ese cociente cuál es el valor más pequeño positivo, es decir, el valor que más se acerca a 0, pero por la derecha. Haciendo las correspondientes divisiones, entonces diríamos 24 dividido 6 me estaría dando 4, 6 dividido 1 me estaría dando 6 y los otros dos valores no los asumo porque el primero me estaría dando negativo y el segundo tiende al infinito. Lo que quiere decir que identificamos que el valor más pequeño sería el de 24 dividido 6 que me daría 4. Entonces, acá este valor sería el que correspondería a la intersección entre la columna pivote y la fila pivote, y a ese elemento lo vamos a llamar elemento pivote. ¿Qué va a suceder? Que entonces la variable que sale es S1, la variable que entra es X1. A partir de esto vamos a implementar el método de solución de Gauss-Jordan, y el método de Gauss-Jordan lo que me está indicando es lo siguiente. Primero, que nosotros acá tenemos algo que se llama la óptima inversa, y la óptima inversa la reconocemos porque nosotros tenemos acá una diagonal de unos. Esa diagonal de unos, pues en matrices me está diciendo que tengo una solución básica inicial en donde S1 es igual a 24, S2 es igual a 6, S3 es igual a 1 y finalmente S4 es igual a 2. Primero, el método de Gauss-Jordan me dice convierta el elemento pivote en 1. Quiere decir que voy a coger este 6 y lo voy a convertir en 1. Pues ¿qué tendría que hacer? Coger y dividir 6 entre 6. Pero no solamente lo voy a aplicar a este elemento, sino que lo voy a aplicar a toda la fila. Entonces voy a dividir 6 entre 6, 4 entre 6, 1 entre 6 y así correspondientemente. Si hacemos la operación propuesta, entonces nos quedaría de la siguiente manera. De nuevo, mi variable básica x1, x2, de nuevo s1, s2, s3, s4 y los recursos. Entonces, para ello, ¿qué vamos a decir? Z no cambia. Dijimos que la variable en este caso que iba a entrar es x1. Entonces escribimos acá ahora x1. Las otras variables continúan, entonces sería s2, s3 y s4. Ok. Y vamos a convertir los valores tal cual como los habíamos indicado. Entonces, para ello, recordemos que vamos a dividir toda la fila entre 6. Si llevamos a cabo el proceso, entonces nos quedaría 6 entre 6. Entonces tendríamos 1. Los siguientes valores entonces me quedarían 2 tercios, 1 sexto, 0, 0, 0 y 24 dividido 6 me quedaría 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces el método de Gauss-Jordan me dice que debo de coger los otros valores, es decir, menos 5, 1, menos 1 y 0 y volverlos ceros. Aquí vale la pena decir que ya lo tenemos y entonces como ya lo tenemos, vamos a copiar esta fila idéntica como lo tenemos con los valores 0, 1, 0, 0, 0 hasta el 2. Entonces de una vez lo vamos a hacer. Entonces 0, 1, 0, 0, 0, 0
y 2. Y para los otros, entonces lo que vamos es aplicar una formulita que es muy sencilla. La formulita entonces dice así, dice, la nueva fila es igual a la antigua fila menos el elemento a volver 0 multiplicado por la fila pivote. Y la fila pivote pues no es más que los valores que acabamos de encontrar, que son estos. Creo que acabé de borrar. Ahora sí, estos. Bueno, entonces vamos a hacer para el primer valor. El primer valor que tenemos acá, en este caso es menos 5. Entonces la formulita, ¿cómo me quedaría? La formulita me quedaría menos 5 menos el elemento a volver 0. Coincide que es exactamente el mismo menos 5 multiplicado por el valor de la fila pivote, que es 1. Y si hacemos la operación, pues esta situación nos va a dar 0. Lo aplicamos para el segundo. Entonces, para el segundo, que sería menos 4. Entonces, este es el valor que le corresponde y el de la fila pivote es este, el 2 tercios. Entonces, aplicando la operación, estaría quedando menos 4 menos, dijimos que era el valor 2 tercios. Perdón, aquí he cometido un error. El valor a volver 0 sigue siendo exactamente el mismo menos 5 multiplicado, ahora sí, por el de la fila pivote, que es 2 tercios. Igual. Entonces esto me quedaría menos 10 tercios, menos por menos me estaría dando más, y me quedaría menos 4 más 10 tercios. Y esta situación, entonces, me quedaría menos 2 tercios. Y así aplicamos la formulita que les acabo de decir con cada uno de los valores que tenemos acá, con este, con este, con este, con este, con este. Lo mismo acá en los recursos. Y continúo aplicando el mismo proceso, pero ahora, cuando hagamos la operación para la fila S2, entonces el valor a volver 0 sería 1, con los mismos elementos de la fila pivote que tenemos, que serían estos acá. Entonces, pues yo ya los tengo indicados. Entonces, pues para ello los vamos a escribir. Entonces, ¿cómo me quedaría completica mi tabla? Entonces, mi tabla con valores me quedaría 0. El siguiente valor sería menos 2 tercios. Después me quedaría 5 sextos, 0, 0, 0 y 20. Para la fila C2, ya como los había indicado antes, entonces, teniendo en cuenta que ahora el valor a volver 0 es el 1 que yo tengo acá, entonces los valores serían 0 y posteriormente me estaría dando 4 tercios menos un sexto, 1, 0, 0 y 2. Y para la fila C3, entonces tendría 0, 5 tercios, un sexto, 0, 1, 0 y 5. ¿Qué análisis le podemos hacer a estos valores que acabamos de encontrar? Entonces, lo que estamos diciendo es que x1 es igual a 4 y que cuando x1 es igual a 4 y x2 es igual a 0, porque no está apareciendo acá como variable básica, S2 me da 2, S3 me da 5 y S4 me da 2. Podemos hacer esa sustitución en nuestras ecuaciones iniciales y vamos a encontrar lo que les estoy diciendo, incluso que z es igual a 20. Entonces recordemos, x1 es igual a 4. Vamos a regresarnos y vamos a hallar entonces los valores. Si esto es, inicialmente acá, si esto es 0, si esto es 0, si esta expresión es 0, y este valor es 4, entonces me quedaría 4 por 5, 20, me daría menos 20, y al despejarlo, al pasarlo acá, entonces me daría 20, ¿verdad? Ok, para este valor, entonces esto es 0, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que x1 es igual a 4, me daría 6 por 4,
24 y ese 1 me estaría dando 0, ese 1 nos apareció. Sustituimos acá por 0 y acá en este valor como 4 y entonces me quedaría, si paso este 4 acá, me quedaría 6 menos 4 me estaría dando 2, ese 2 sería igual a 2. Acá este valor como 0, sustituyo acá como 4, me quedaría menos 4, paso acá, me quedaría que ese 3 es igual a 5. Y finalmente este valor es 0 y entonces ese 4 es igual a 2 porque ese 1 no está apareciendo. Que son los valores que exactamente encontramos aquí. Perfecto. Volvemos a aplicar entonces el método de identificar columna pivote y fila pivote. Entonces para ello voy a volver a hacer exactamente el mismo ejercicio. Entonces, si quiero identificar mi columna pivote, voy al renglón Z y miro entre las variables que son de naturaleza no básicas. Recordemos que las variables no básicas son aquellas que no están apareciendo acá en esta zona. Aquí. Estas son las variables básicas, entonces tendría que estar mirando. X1 no la miro porque ya 0. Miraría X2 y S1. Entonces, entre esos dos elementos determino cuál es el más negativo y acabo de encontrar que el más negativo está dado acá. Quiere decir que la nueva variable que ahora va a entrar es X2. Y ahora hago de nuevo los cocientes, recordemos, cociente. Y al hacer el cociente, entonces es los valores lados derechos, 4, 2, 5 y este 2, entre cada uno de los valores de la columna pivote, es decir, 2 tercios, 4 tercios, 5 tercios y el 1. Entonces, haciendo cada una de esas divisiones, me quedaría 4 entre 2 tercios, me quedaría 6. 2 entre 4 tercios me quedaría 1.5. 5 dividido 5 tercios me estaría dando 3 y 2 dividido 1 me estaría dando 2. Quiere decir que el valor más pequeño en términos de los cocientes correspondería a este. 4, el primero. Ok, entonces con base en esa situación, ahora mi nuevo elemento pivote va a ser el 4 tercios. Desde esa perspectiva tengo que volver 4 tercios, lo tengo que volver 1, y como lo tengo que volver 1, entonces lo que voy a hacer es dividir absolutamente toda mi fila pivote entre 4 tercios. Y adicional, tener en cuenta que ahora la variable que va a entrar es x2 y la variable que va a salir ahora es s2. Entonces esto indica que se va a volver una variable de tipo básica. Entonces, de nuevo, voy aquí a borrar la formulilla. Y entonces tengo, de nuevo, básicas, z, x1, x2 que entró, s3 y s4. Ok. x1, x2, S2, S3, S4 y de nuevo los recursos. Entonces, al hacer la división, nuestra fila pivote quedaría conformada de la siguiente manera. Entonces, recordemos que lo que voy a hacer es dividir todo entre 4 tercios. Entonces, estaríamos hablando de esta que yo tengo acá. Entonces, como tal, tendríamos 0. El siguiente valor que tendríamos aquí es 1 menos 1 octavo, 3 cuartos, 0, 0 y 3 medios. Es decir, el 1.5 que me había dado ahí. Ok. Y vamos a volver otra vez a aplicar entonces método de Gauss-Jordan. Recordemos que lo que tengo que ahora hacer es volver este menos 2 tercios 0, este 2 tercios 0,
este 5 tercios 0 y el 1 lo tengo que volver 0. ¿Con qué? Con la formulilla de la nueva fila es igual a la antigua fila menos el elemento a volver 0 por la fila pivote. Al aplicar entonces dichos procedimientos, yo ya tendría 0 acá, me daría 3 cuartos, 1/2, 0, 0 y 21. De nuevo aplicando la fórmula, entonces tendría 0, no, aquí no me puede dar 0, me daría un 1. Borrar. Entonces tendría 1, 0, 1/4, menos 1/2, 0, 0 y 3. Para S3, entonces tendríamos 0, 0, 3 octavos, menos 5 cuartos, 1, 0 y 5 medios. Y la última, 0, 0, 1 octavo, menos 3 cuartos, 0, 1 y 1/2. Ok. Y entonces analizamos como tal los resultados que acabamos de obtener. ¿Qué podemos llegar a decir? Que x1 es igual a 3, que x2 es igual a 3 medios, que s3 es igual a 5 medios y s4 es igual a 1 medio. Entonces, debemos de hacer la prueba si nuestra solución es óptima. Para ello recordemos que vamos de nuevo a el renglón Z y determinamos si hay una variable que sea de naturaleza no básica y que dicha variable de naturaleza no básica sea negativa. Recordemos por el criterio de que estamos maximizando. Con base en esa situación, entonces x1 y x2 ya son ahora variables básicas, no las tengo por qué mirar. Miraría s1 y s2. Y entonces los valores que yo tengo acá son 3 cuartos y 1 medio. Y mire que los dos valores son positivos, lo que quiere decir que acabamos de encontrar una solución de naturaleza óptima. Y dicha solución de naturaleza óptima, lo que me está diciendo entonces es lo siguiente. Me está diciendo que cuando x1 es igual, en este caso a 3, y x2 es igual a 3 medios, z es igual a 21. Y eso nosotros lo podemos verificar en las ecuaciones así como hice en la iteración anterior. Adicionalmente en el ejercicio tenemos unos valores para las expresiones S3 y S4, 5 medios y 1 medio. Entonces, S3 y S4, 5 medios y 1 medio. ¿Eso qué quiere decir? Que en un contexto de un problema en el particular, los recursos correspondientes a S3 y S4 tienen como connotación de que son abundantes y S1 y S2 que son ceros, entonces lo que quiere decir es que dichos recursos como tal son escasos. Bueno, espero haber solucionado un poco las dudas que se generan alrededor de la implementación del método simplex utilizando el tableu. Este tipo de ejercicios pues realmente los podemos hacer así de manera manual. Excel nos proporciona una gran herramienta ya que podemos hacer una formulación y en definitiva pues lo que nos resta es practicar. Hasta una próxima entrega.